Canal TVX, una televisión diferente. XHBX 89.7 La Grande de Tabasco presenta su programa La Hora Católica. Dios te salve, Rey, mi Madre de misericordia. Acompáñanos a recibir la palabra de Dios y todo lo que deseas saber sobre la Biblia y sus lecturas. Con los conductores, el matrimonio Alipio Gil Caña y Marcela Lizárraga, junto con los presbíteros Roberto Cruz Vidal, José Manuel Izquierdo García y Gustavo Adolfo González Escayola. Comenzamos. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús. Hoy elevo mi voz por aquel que no puede hablar. Hoy levanto un clamor. Muy buenas tardes, estimados hermanos radioescuchas y también nuestros hermanos televidentes que nos estén sintonizando a través de la frecuencia 89.7 FM desde este espacio de comunicación, La Grande de Tabasco, que de verdad sí es grande porque pues nos escuchan a través de la radio y a través de la imagen, a través de la televisión. Estamos iniciando esta nueva aventura en pos de seguir construyendo, de seguir edificando el reino de Dios aquí entre nosotros. Le hemos querido llamar la Hora Católica y pues para iniciar vamos a comenzar encomendándonos a nuestro Señor y a nuestra Madre Santísima, siendo aproximadamente la 1 de la tarde, aunque la hora del Ángelus es las 12 del día, pues yo creo que nuestro Señor y nuestra Madre Santísima también reciben con mucho agrado esta oración que dirigimos. El ángel del Señor anunció a María. Y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo hombre. Y habitó entre nosotros. Y el Verbo de Dios se hizo hombre. Y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros que recurrimos a vos. Pues ahora quisiera cederle la palabra aquí a nuestros amigos Alipio y Marcelita para que hagan una presentación un poquito más amplia de esta nueva aventura. Pues buenas tardes, queridos hermanos radioescuchas y televidentes. Como decía hace un rato el padre Roberto Cruz Vital, estamos iniciando esta nueva aventura con Jesús porque queremos anunciar, Alipio, la Hora Católica. Y en esta Hora Católica está dedicada para todos ustedes, hermanos, que tienen hambre, que tienen sed de la palabra de Dios y queremos anunciar un Cristo que sana, que libera, que transforma y que salva. Así es. Así que por eso nos van a ver aquí todos los martes de 1 a 1:30 de la tarde y pues van a estar distintos hermanos sacerdotes acompañándonos. Quien iniciaba la oración es el padre Roberto Cruz Vital, pero también nos acompaña hoy el padre José Manuel Izquierdo García y bueno, nosotros, Alipio y Marcela. Así es. Muy buenas tardes, mucha alegría de estar aquí, iniciando, como dijo el padre Roberto, esta nueva aventura, esta nueva experiencia. Soy el padre José Manuel Izquierdo García, actualmente estoy en la parroquia de Cupilco y con mucha alegría vengo a participar con ustedes. Estarán otros hermanos sacerdotes aquí en los siguientes días, en los siguientes martes,
afrontando, estudiando temas de gran interés para todo el pueblo santo de Dios. A este humilde servidor, Padre Roberto, para todos ustedes, actualmente ejerciendo el ministerio sacerdotal en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, ubicada ahí en esa colonia, en ese poblado de Playas del Rosario, municipio de aquí del centro, Tabasco. Y pues en este día nos toca meditar, estudiar un poquito lo que es la iglesia, que es el tema que aquí a su servidor, en comunión con Marcelita y con Alipio, vamos a estar estudiando cuando me toque venir a mí, ¿verdad? Así es de que, ¿qué les parece si pues iniciamos como siempre con la palabra de Dios? Claro que sí, Padre. La palabra de Dios nos ilumine. Si vamos a hablar de la iglesia, pues la iglesia queda formalmente constituida y manifestada en el gran acontecimiento de Pentecostés. Quien tenga por ahí su Sagrada Escritura a la mano, vamos a tomar el texto del capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Si nos hiciera el favor la hermana Marcelita de compartirnos el contenido de este texto escriturístico. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, semejante a una ráfaga de viento impetuoso, y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas como de fuego, que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos de Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas extrañas, según el Espíritu los movía a expresarse. Se encontraban por entonces en Jerusalén judíos piadosos venidos de todas las naciones de la tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Todos, sorprendidos y admirados, decían: ¿no son galileos todos los que hablan? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua materna? Partos, medos, elamitas y los que vivimos en Mesopotamia, Judea y Capadocia, el Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y la parte de Libia que limita con Cirene, los romanos que estamos de paso, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las grandezas de Dios. Estaban todos desconcertados y confundidos y comentaban: ¿qué significa esto? Otros, por el contrario, se burlaban y decían: están borrachos. ¿Sí? Entonces Pedro, poniéndose de pie junto con los 11, levantó la voz y declaró solemnemente: judíos y habitantes todos de Jerusalén, fíjense bien en lo que pasa y atiendan a mis palabras. Estos no están borrachos como ustedes piensan, pues son las 9 de la mañana. Lo que ocurre es que se ha cumplido lo que dijo el profeta Joel. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo hombre, y profetizarán sus hijos y sus hijas. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos sueños. Sobre mis siervos y mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y profetizarán, y haré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, y torbellinos de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que llegue el día del Señor grande y glorioso. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Israelitas, escuchen. Jesús de Nazaret fue el hombre a quien Dios acreditó ante ustedes con los milagros, prodigios y señales que realizó por medio de él entre ustedes, como bien lo saben. Dios lo entregó conforme al plan que tenía previsto y determinado. Y ustedes, valiéndose de los impíos, lo crucificaron y lo mataron. Dios, sin embargo, lo resucitó.
rompiendo las ataduras de la muerte, pues era imposible que ésta lo retuviera en su poder, ya que el mismo David dice de él: tengo siempre presente al Señor porque está a mi derecha, para que yo no dude. Por eso se goza mi corazón, se alegra mi lengua, y todo mi ser descansa confiado, porque no me entregarás al abismo, ni permitirás que tu fiel experimente la corrupción. Me enseñaste los caminos de la vida, y me saciarás de alegría en tu presencia. Hermanos, permítanme decirles con franqueza que el patriarca David murió y fue sepultado, y su sepulcro aún se conserva entre nosotros, pero como era profeta y sabía que Dios le había jurado solemnemente sentar en su trono a un descendiente suyo, vio anticipadamente la resurrección de Cristo y dijo que no sería entregado al abismo, ni su cuerpo experimentaría la corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó, y de ello somos testigos todos nosotros. El poder de Dios lo ha exaltado, y él, habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, lo ha derramado, como ahora lo están viendo y oyendo. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga tus enemigos debajo de tus pies. Sepan pues con plena seguridad todos los israelitas que Dios ha constituido Señor y Mesías a este Jesús, a quien ustedes crucificaron. Estas palabras les llegaron hasta el fondo del corazón, y le preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les respondió: conviértanse y hágase bautizar cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, para que queden perdonados sus pecados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, pues la promesa es para ustedes, para sus hijos e incluso para todos los extranjeros a quienes llame el Señor nuestro Dios. Y con otras muchas palabras los animaba y los exhortaba diciendo: pónganse a salvo de esta generación perversa. Los que aceptaron su palabra fueron bautizados, y se les unieron aquel día unas 3,000 personas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este testimonio que nos regala el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, se nos pone de manifiesto lo que es ya la iglesia. Esa iglesia que es una, que es santa, que es católica, que es apostólica, tal como lo reafirmamos cada vez que así lo rezamos y lo profesamos en la oración solemne del credo. A mí me llama mucho la atención la universalidad con que se manifiesta la iglesia en el gran acontecimiento de Pentecostés, en la llegada plena del Espíritu Santo. De entre todos los lugares, de entre todos los pueblos que menciona el texto sagrado, es sumamente significativo que afirme que han llegado habitantes venidos de Roma. Roma era la gran ciudad. Roma era la capital del mundo, la capital de todo un imperio. Por lo tanto, ahí queda marcada la misionariedad, la universalidad de la iglesia. La iglesia, la única iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó, que fue concebida desde el Antiguo Testamento, que fue prefigurada desde la mismísima creación del mundo, queda ahora manifestada en el gran acontecimiento de Pentecostés como el pueblo de Dios que quiere llevar la buena nueva del Evangelio a todos los espacios, a todas las culturas, a todos los pueblos, a toda persona de buena voluntad. Ya antes, hablando de la universalidad, ya un poquito antes del capítulo 2 que acabamos de escuchar ahorita, en el capítulo 1, versículo 8, Jesucristo les dice a los discípulos que van a ir a misionar, a llevar el Evangelio,
y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. La universalidad del mandato, la universalidad de la misión de Jesucristo hacia su iglesia. Yo creo que también es interesante lo que hace el Espíritu Santo. Bueno, yo me pongo a pensar cómo en Babel no se entendía la gente. Había esa diversidad de idiomas por aquello de que ellos querían llegar al cielo. Y sin embargo aquí al descender el Espíritu Santo y comienza Pedro, se levanta a hablar, todos lo pueden entender en el mismo idioma, Padre. Entonces yo creo que también eso tiene que ver con la universalidad de la iglesia, que el Espíritu Santo es el que la va guiando y hace como que todos estemos en la misma sintonía, ¿no? Efectivamente, en Babel todo fue caos, todo fue confusión por la soberbia del ser humano. En Pentecostés, en este gran acontecimiento salvífico donde se derrama toda la gracia, todos los dones, todos los frutos del Espíritu Santo, todo es claridad, todo es transparencia y por lo tanto todo es entendimiento, ¿verdad? En Babel todo fue confusión, división. Exacto. Acá en Pentecostés es lo contrario, todo es comunión, pero esa comunión viene de la Trinidad, viene del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo que se derrama ahí. Y por lo tanto, comunión de evangelio, comunión de iglesia, una sola iglesia, un solo evangelio, un solo espíritu, un solo bautismo. Ya lo dirá después San Pablo. Si yo o algún ángel venido del cielo les predicara un evangelio distinto, sea maldito, sea anatema. Es que no hay otro evangelio, no hay otro Mesías, no hay otra iglesia. Es una comunión de fe, de misión, de evangelio. Acaba de tocar un punto muy importante nuestro hermano, el padre Manuel Izquierdo. Si queda exaltada en todo su esplendor la catolicidad, la universalidad de la iglesia, pues también queda de manifiesto la unicidad de la iglesia. La unicidad de la iglesia se desprende del Dios uno, de ese Dios uno y trino que se nos fue también manifestando en la historia de la salvación y que también de alguna manera en Pentecostés pues queda abiertamente manifiesto este insondable misterio del Dios uno y trino, del Dios que sin perder su unicidad, sin embargo, se nos manifiesta en la Trinidad de personas y por lo tanto la iglesia es obra del Padre, es obra del Hijo y es obra del Espíritu Santo. Y es que el Espíritu Santo, Padre, te une, no te divide. Y aquí dice que todos estaban juntos en un mismo lugar. Y así hoy debemos de seguir unidos en oración, en el mismo lugar, donde en la iglesia. Porque dice que de repente vino una ráfaga de viento, de repente vino un ruido, de repente el viento impetuoso. O sea, el Espíritu Santo, cuando uno está en oración, cuando uno está unido en el mismo lugar orando, de repente viene y te ilumina y te guía y te sorprende, pero con grandes cosas, grandes maravillas. ¿Y qué decir enseguida del aplomo con que Pedro, aquel Pedro que había negado a nuestro Señor Jesucristo, aquel Pedro que estaba todo medroso, todo inseguro, con el que no alcanzaba a comprender la magnitud de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ahora la determinación, el aplomo, la seguridad, la valentía con que da testimonio ahí ante sus paisanos. Pues es que es una de las funciones que el Espíritu Santo ejerce, va transformando a la persona. Efectivamente, todos los discípulos se habían dispersado cuando vieron a su maestro crucificado. No era el Mesías que ellos esperaban un Mesías, no sé, guerrero, que viniera a cambiar las cosas. Y sí, las venía a cambiar, pero no de la forma en que ellos lo pensaban. Pero llega el Espíritu Santo y entonces esos hombres miedosos, como usted acaba de decir, esos hombres apocados tal vez, ahora se levantan y todos se van a ir a cumplir con esa misión de dar testimonio de que hay un Cristo vivo, un Cristo resucitado y que hay una iglesia que en este caso están haciendo, y lo proclamamos nosotros en el credo. Usted con eso partía cuando hablamos en el credo, decimos creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica.
Entonces cada uno de nosotros tenemos que ser estos testigos y dar testimonio con la unidad, como ellos, de que esta es la iglesia. Efectivamente, ser testigo a ejemplo de Pedro y de los demás apóstoles ya llenos, imbuidos de la gracia del Espíritu Santo, significa dar testimonio de lo que uno ha visto, de lo que uno ha oído. Por lo tanto, ser testigos para todo discípulo, para todo servidor, significa dar testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y a ejemplo de estos hermanos nuestros que son paradigma para todos nosotros, llevar hasta sus últimas consecuencias este testimonio, de ser posible hasta de llegar al martirio. Quiero resaltar el versículo 14 del capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Entonces Pedro, presentándose con los 11, levantó su voz y les dijo: judíos y habitantes todos de Jerusalén, que les quede esto bien claro y presten atención a mis palabras. Resalto dos cosas. Como decía ahorita el padre Roberto, Pedro, con la fuerza del Espíritu Santo, antes estaba miedoso, temeroso, triste, cuando recuerda que negó al Señor. Señor, tú sabes que te quiero, Señor, tú sabes que te amo. Pero ahora dice, levantó su voz, tiene el Espíritu Santo lo ha ungido a él y a los demás discípulos para ser apóstoles. Y resalto otra cosa aquí en el versículo 14, ya se pone de manifiesto la figura de Pedro como vicario de Cristo, el que está en lugar de Cristo. Ya no está Cristo físicamente, entonces Pedro empieza con su ministerio de coordinar, de dirigir a los demás apóstoles, ministerio que le ha dejado Jesucristo el Señor. Entonces este versículo 14 del capítulo 2 me parece muy importante, la presencia del Espíritu Santo en Pedro, y Pedro que empieza ya a desempeñar su ministerio petrino. Así es, yo quisiera aprovechar este momento, un pequeña recordatorio. Nos pueden seguir a través de Facebook, XHBX 89.7 FM, diagonal La Grande de Tabasco, y en YouTube a través del canal TVX. Y también nos pueden enviar mensajes a través del celular 936-107-1664. Pues haciendo una recapitulación de lo que hemos estado tratando, a propósito de que pues cuando a este servidor le corresponda venir a compartir con ustedes, pues siempre será sobre la iglesia, sobre la única iglesia que Cristo nuestro Señor ha fundado y que se la confió a Pedro y al colegio apostólico. Si afirmamos que la iglesia es obra del Padre, es obra del Hijo de Jesucristo nuestro Señor y es obra del Espíritu Santo, debemos de tener bien en cuenta que nuestra Santa Madre, la Iglesia, en cuanto tal, en cuanto comunidad de personas, comunidad de creyentes que se reúnen en torno a alabar a Dios, a reconocer a Jesucristo, que se reúnen en asamblea litúrgica, que se reúnen en pequeñas comunidades o esta gran iglesia universal de la que ya hablamos, debemos de tener bien presente que la iglesia es desde un principio prefigurada desde la creación del mundo. Es preparada en el pueblo de la antigua alianza, en el pueblo de Israel. Es constituida, fundamentada por la persona de nuestro Señor Jesucristo, por su entrega total. Ahí está ya el origen mismo de la iglesia, ya en el Nuevo Testamento, en la nueva alianza, y queda manifestada por la gracia del Espíritu Santo en el gran acontecimiento de Pentecostés, ya como ese pueblo, como esa gran familia de evangelizadores que tenemos que dar testimonio de lo que creemos donde quiera que estemos, en cualquier ambiente donde nos movamos. Este capítulo 2 que
que acabamos de oír ahorita de los Hechos de los Apóstoles es importantísimo. Destaco ahorita el versículo 17. Sucederá, ya está hablando Pedro, Sí. Sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Esta palabra es del profeta Joel. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y yo sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu. San Lucas, entre otras cosas, se dice que es el evangelista del Espíritu Santo. En su evangelio, en el evangelio de San Lucas, el Espíritu Santo mueve a Jesús. En los Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo mueve a la iglesia, y aquí está clarito. Es dicho de manera elegante, la presencia neumática, la presencia del Espíritu, que le da vida, que la guía, que la anima. Animar es que le da vida. Es el principio vital, el Espíritu Santo. Guía a la iglesia desde un principio y por todos los siglos. Ya habría dicho Jesús: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, a través del Espíritu, a través de los sacramentos. Este Espíritu es el que provoca la comunión de la iglesia. Sin el Espíritu Santo, la iglesia es una organización humana. Exacto. Es una especie de... Como cualquier institución. Un club. Una empresa. Sí, una empresa, exacto. ¿Verdad? En cambio, con la gracia del Espíritu Santo, la iglesia se convierte en un permanente Pentecostés. Exacto. ¿Verdad? Y a propósito de esto, quisiera retomar un breve texto del Concilio Ecuménico Vaticano II, precisamente sobre el documento, sobre la Constitución, que trata sobre la naturaleza de la iglesia, para reafirmar un poquito lo que decía mi compañero sacerdote a propósito de la íntima, estrechísima relación que hay entre el Espíritu Santo y la iglesia. Dicen los padres conciliares: el Espíritu habita en la iglesia y en los corazones de los creyentes como en un templo. Ora en ellos y da testimonio de que son hijos adoptivos. El Espíritu Santo conduce la iglesia a la verdad total. La une en la comunión y en el servicio. La construye, la dirige con diversos dones y carismas, y la adorna con sus frutos. Con la fuerza del Evangelio, el Espíritu rejuvenece a la iglesia, la renueva sin cesar y la lleva a la unión perfecta con su esposo. En efecto, el Espíritu y la esposa dicen al Señor Jesús: ven, ven pronto, Señor Jesús. Así, toda la iglesia aparece como el pueblo unido por la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermoso. ¿Puedes repetir el texto? ¿Qué número numeral, es? El numeral, padre. Es el número 4. Ni es todo el número 4, es el final del número 4. Verdaderamente los obispos ahí reunidos en esa gran asamblea que fue el Concilio Ecuménico Vaticano II, sin duda alguna, asesorados por la gracia del Espíritu Santo, hacen que la iglesia vuelva a sus fuentes originales, a sus orígenes, de ser todo esto que nos comparte el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y ojalá que todo esto lo retomemos en nuestros grupos eclesiales, en nuestras pequeñas comunidades, en nuestras comunidades parroquiales, ya ni se diga. Pues ya nos quedan 2 minutos, padre. Ya nos quedan 2 minutos. Se va el tiempo volando. Yo Rapidísimo. quisiera aprovechar, antes de concluir, pues tenemos saludos de Héctor Nieto Zurita. Dice: saludos, padre Roberto, desde Macuspana, Tabasco. Gracias a Dios por la bendición de su vocación. Felicidades, excelente proyecto evangelizador. También la hermanita Gaby Benítez, de aquí de Villahermosa, dice: Dios bendiga este proyecto, maravillada de escuchar la palabra de Dios. Y nuestro hermano Ángel Luchador de Cristo también envía saludos al programa y al padre Roberto. Pues aquí estaremos en este nuevo desafío, en este nuevo areópago. Así es.
imitando al apóstol San Pablo, al apóstol de los gentiles, ¿verdad? Siempre la iglesia llena de la gracia del Espíritu Santo, asesorada por la gracia del Espíritu Santo, pues siempre nos llevará hacia la verdad total, como afirma el Evangelio. Así es, pues se nos acabó el tiempo, hermanos. Les damos las gracias a todos los radioescuchas, a todos los televidentes por haber compartido este primer programa de la Hora Católica, pero les esperamos todos los martes de 1 a 1:30 de la tarde, y cada martes tendremos diferentes hermanos sacerdotes acompañándonos, tocando diferentes temas para que cada día gocemos más de nuestra fe, aprendamos más de nuestra fe y la vivamos con intensidad y movidos por el Espíritu Santo. Dios les bendiga, queridos hermanos. Dios les bendiga hoy y siempre. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Por hoy hemos terminado, pero te esperamos en la próxima emisión de La Hora Católica, de 1 a 1:30 de la tarde, y que la bendición de Dios recaiga en todos ustedes. Nos vemos y nos escuchamos el próximo martes. Muchas gracias. Yo quiero, Jesús, curar sus heridas, ser un bálsamo. Audio Jungle.